ajá, que es como lo vamos a ver también aquí dentro de la anatomía macroscópica, perdón, vamos a verla precisamente por sistemas, sí, es la forma más, digamos que sencilla de abordar lo que es la anatomía, sí. Aquí también aplicamos lo que era la anatomía comparada, porque no nada más vamos a hablar de una especie, sino que vamos a hablar de los animales domésticos, que son varios, ¿sí? Lo que sí, pues quería mencionar que hay que hacer un ladito a las aves, porque esas se cuecen aparte. Ajá. Esas son muy, en su sistema anatómico son muy particulares, así como también tanto el cerdo, pero lo que son las aves, sí, hay que manejarlas un poquito aparte, ya que hasta tienen su propia nómina anatómica, sí, la nómina anatómica aviar, ajá, para esta especie. Entonces, eso eso es otra cosa. Un poquito más aplicativa está la anatomía topográfica. Ya les mencionaba que había que dividir al animal en partes pequeñas, la superficie del animal en partes pequeñas, que serían las regiones, aunque yendo de lo más grande a lo más pequeño serían primero los segmentos, las porciones y después las regiones. Ya se los comentaré más adelante esto de esta división. También es importante aplicar lo que es la anatomía de superficie, ya que no siempre vamos a manejar cadáveres, que ya les decía yo que es pues un cadáver es el mejor libro de anatomía que podemos tener, pero muchas veces no es así. Tenemos que manejar animales vivos y tenemos que palparlos o tenemos que tocarlos, vaya, y tenemos que reconocer ciertas estructuras que a lo mejor en un esqueleto podemos ver, o alguna preparación podemos ver muy fácilmente, pero que ya en el animal vivo puede resultar algo complicado. Ajá. Por pues porque no estamos viendo esos órganos, ¿sí? Entonces aquí pues se requiere palpar al animal, la superficie del animal, y reconocer esas estructuras. Y bueno, también podemos echar mano de algunos otros recursos que se utilizan básicamente para el diagnóstico, sí, pero que podríamos echar mano de ellos para reconocer estructuras anatómicas. Ajá. Y y aquí podemos echar mano, por ejemplo, de los rayos X, ¿sí? Y entonces podemos hacer una anatomía radiológica, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues los rayos X son una corriente de electrones que pasa por un foco de tungsteno, ajá, por un tubo, y la incidencia de estos electrones concentrados y que van a dar lugar a una longitud de onda larga, van a impresionar sobre una placa fotográfica, ajá, y esta incidencia de estos electrones sobre esta placa van a provocar que las sales de plata por las cuales está recubierta esta placa se precipiten, ajá, y de acuerdo a la capacidad, más bien
no a la capacidad, sino al número atómico que tenga la estructura que nosotros estemos, que estén incidiendo estos rayos, ¿sí? Así va a quedar la impresión en la placa. Y por este motivo es que por ejemplo, en el caso aquí no le han tomado una radiografía. ¿Quién se ha fracturado? ¿Nadie? Yo me fracturé la costilla. Lozano. Yo me fracturé la costilla. ¿La costilla? Ajá. Ajá. ¿Quién más? Berenice. Yo me fracturé el brazo. El brazo. ¿Qué fue el húmero? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Me fracturé cuando estaba chiquita. Bueno, pero ¿qué es lo primero que los doctores hacen? Pues inmediatamente, no, pues vamos a sacar a rayos X inmediatamente para ver cómo está la fractura, ¿no? Y entonces, les mencionaba yo que la incidencia de estos electrones, y dependiendo del número atómico de la estructura en donde estén incidiendo, ¿sí? Así va a ser la impresión en la placa. Y por eso es que nosotros, en el caso de los huesos, vemos que no penetran, estos rayos no penetran estos electrones no penetran esta estructura por su número atómico, y por eso es que vemos la impresión de los huesos ahí. Y todo lo que vemos de negro, todo lo que está alrededor de negro, pues son las sales de plata que se precipitaron, en donde sí incidieron estos electrones, ¿sí? Entonces decimos que el hueso se dice que el hueso en este caso es radioopaco. Ajá, porque los electrones no penetraron esa estructura. Entonces dice que es radioopaco. Y de ahí otras estructuras tienen diferente grado de penetración, y entonces ahí se maneja que son radiolúcidas. Ajá, porque ya dejan pasar un poquito más de estos electrones, y entonces es lo que nosotros podemos ver en las radiografías. ¿Sí? Pero podemos echar mano de esto también para hacer anatomía. De hecho se hace, ¿no? Al estar observando estas fracturas o cualquier otro órgano, porque también se puede ver por medio de este método otros órganos, también nos podemos dar cuenta de exposición anatómica y de cualquier anormalidad que puedan presentar. Pero bueno, también podemos echar mano de esta. Ajá. Otra es la tomografía computarizada, ¿sí? Aquí también en este caso, bueno, se ha utilizado en algunos animales, sobre todo en pequeños animales, perros, gatos, que son los que más o menos se pueden manejar. Y por su tamaño pueden pasar por estos aparatos. Ajá, que también son rayos X, nada más que ahí están configurados de tal manera que que se pueden tomar diferentes puntos o diferentes ángulos del individuo, ajá, y en forma seguida, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero bueno, también nos ayuda a reconocer ciertas estructuras anatómicas. La ultrasonografía. La ultrasonografía, esta sí se utiliza mucho en zootecnia, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué casos? ¿Es en embarazos? En reproducción, ¿no? Entonces, hablando de zootecnia, ¿no? Obviamente que en el humano tiene, y también en animales tiene muchas aplicaciones, pero más que nada en zootecnia se utiliza para, en reproducción, para hacer diagnósticos de preñez, por ejemplo. ¿Sí?
o para hacer para medir la grasa dorsal en el cerdo. Ajá. Y y bueno, es para lo que se utiliza generalmente esta ultrasonografía en zootecnia, en reproducción. Les vuelvo a repetir, sobre todo en reproducción. Sí, y no es más que ondas de sonido que rebotan en los órganos y que regresan nuevamente a un cristal, y que este se traduce en un monitor, y es donde podemos ver estas estructuras, o donde podemos nosotros hacer un diagnóstico. Sí, pero bueno, también se puede utilizar para alguna referencia de algún órgano en especial, en anatomía. La resonancia magnética también, sí. Aquí se somete al individuo a ondas magnéticas, como lo dice ahí, y también nos dan una impresión un poco más exacta que las otras, que los otros métodos, acerca de algún problema o acerca de algún órgano en interés que se tenga, ¿sí? Y y bueno, esas son otras formas que podemos echar mano para el estudio de la anatomía. Ajá. Les decía yo que hay algunos aparatos muy sofisticados, como para tomar tomografías, en los cuales sí se utilizan animales en pequeñas especies, porque pues obviamente que aquí no podemos meter una vaca, pero sí en pequeñas especies se ha utilizado para hacer algunos diagnósticos. Ajá, para observar algunas estructuras normales, y se pueden encontrar anormalidades, pues mejor. Bueno, mejor en el sentido de que se puede dar un diagnóstico. Ajá, la ultrasonografía igualmente también es utilizada, les decía yo, en zootecnia, sobre todo en reproducción, sobre todo en reproducción. Ya en otras especies, bueno, se puede utilizar para hacer diagnósticos. Ajá. Entonces ahí podemos ver o reconocer ciertas estructuras. Aquí nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en esta se observa perfectamente bien que hay unos fetos ahí. Ajá. Las radiografías, bueno, pues es lo que les mencionaba yo. Sí, de acuerdo al número atómico que tenga la estructura, pues va a ser radiopaca, como el hueso, o radiolúcida, como algunas estructuras que encontramos aquí en la cavidad nasal, en las cuales encontramos aquí cómo se han precipitado las sales, y por eso es que lo vemos de color negro. Si alguien se ha sacado una impresión de campos pulmonares, se puede dar cuenta de que los pulmones salen negros, no porque haya fumado, sino que están llenos de aire. Entonces por eso se ven así, de esta manera. Ajá. Son completamente radiolúcidos, se ven negros. Y es que ahí se han precipitado esas sales de plata de la placa radiográfica, ¿sí? Y así, otros, como les mencionaba, otras técnicas, otros aparatos que se utilizan para reconocer estructuras anatómicas, normales o anormales, para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y bueno, eso sería con respecto a estas divisiones que hacemos de la anatomía, y cómo podemos, o cómo nos auxiliamos, o de qué manera podemos auxiliarnos con otros aparatos para hacer esos estudios.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no, vamos a pasar a lo que son los pilares de la zootecnia y cuál es su relación que tienen con la anatomía. ¿Quién me quiere decir cuáles son los pilares de la zootecnia? ¿Alguien sabe? Serían las ramas que lleva la zootecnia, ¿no? ¿Cómo cuáles? Podría ser biología. No. Genética. Bueno, genética. Nutrición. Reproducción. Sanidad. Alimentación. Ok, ¿qué más? La zoología. No. ¿No? No. Bienestar. Medicina. No. Compañeros, ¿a poco no saben cuáles son los pilares de la zootecnia? Su alimentación. Es una. El bienestar animal. No. Manejo y sanidad. Sanidad. ¿Qué más? Manejo y genética. No. Manejo no, porque el decir manejo representa un montón de cosas. ¿Sí? Decir manejo es así como queda muy vaga la cuestión porque abarca muchas cosas. Ajá. De hecho, cuando alguien no sabe qué es lo que está sucediendo o qué problema hay en una explotación, inmediatamente dice, no, pues es que son problemas de manejo, pero no dice absolutamente nada, o sea, nada más está saliendo del paso. Sí, porque abarca muchas prácticas. Sí, es decir, manejo es abarcar muchas prácticas y no nos dice pues mucho. Sí, entonces de los pilares de la zootecnia se encuentran lo que es la genética. Sí. Es uno de los pilares de esta zootecnia. Y aquí la pregunta es, ¿la genética tiene relación con la anatomía? Sí. ¿De qué manera? Porque obviamente un animal va a heredar las características físicas y de producción de sus padres, de sus profesores. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues ¿Nosotros cómo nos podemos dar cuenta? De que los heredó. Ajá. Porque cómo se ve la producción cuando llega a una cierta edad, se podría decir su nivel más alto de rendimiento puede irse igual a que los papás, y ahí es cuando se comprueba por completo. En sus características genotípicas y fenotípicas. ¿Sus características qué, perdón, compañera? Fenotípicas y genotípicas. Ok. ¿Cómo se da cuenta de las características genotípicas? Pues son las del gen, ¿no? Son las que se estudian a través del ADN en el manejo que vas a profundizarlo sobre el estudio que le hagas de la sangre. Bueno, pero ahí se nos complica la cosa porque tendremos que hacer estudios, ¿no? ¿Sí? Pero en las cuestiones fenotípicas, ¿qué sucede? Esas únicamente se pueden ver cuando el animal ya ha nacido. Por ejemplo, en las genotípicas es más, se podría decir estadístico, ¿no? Se podría decir que es más estadístico. Se cree lo que va a salir porque ya se han hecho muchas experimentaciones, pero las fenotípicas únicamente se ven cuando el animal ya nació. Esa es la diferencia.
Ajá, entonces, en las características fenotípicas, y díganme si digo mentiras, nos vamos a dar cuenta perfectamente bien, de acuerdo al tipo morfológico que tenga el animal, si es de tipo lechero, por ejemplo, en el caso de bovino, si es de tipo lechero, si es de tipo productor de carne. Ajá. Nos damos cuenta por sus características morfológicas, ¿no? ¿Sí? O sea, decimos, pues es que el animal lechero tiene, así visto de lado, tiene forma triangular, tiene una glándula mamaria bien implantada, bien desarrollada, es anguloso, ajá, o sea, que tiene, sus huesos son salientes, ¿sí? Tiene una amplia capacidad digestiva y reproductiva, etcétera, etcétera. Ajá. Pero ahí, y al contrario de lo que sucede con el tipo productor de carne, que decimos, pues es que este animal es más o menos de forma rectangular, es musculoso, cuello corto, cabeza chica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero entonces ahí nosotros estamos aplicando conceptos anatómicos, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Tenemos que aplicar estos conceptos anatómicos que conocemos para reconocer estos biotipos que se presentan. Ajá. Entonces, ahí es donde aplicamos nosotros básicamente la genética, o hacemos una valoración de un animal de acuerdo a sus regiones. Ajá. Podemos decir en qué condición se encuentra una vaca, de acuerdo a su constitución, ajá, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aplicar necesariamente ahí la anatomía. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, la reproducción está muy ligada a la genética. Obviamente que tenemos que conservar ciertas características de producción, anatómicas, etcétera, etcétera, en la progenie de animales que hemos seleccionado. Y la reproducción nos permite hacer eso. ¿Sí? Entonces escogemos a los mejores animales para cruzarlos, ya sea dándole monta natural o utilizando lo que es la inseminación artificial, ¿sí? Y de esta manera nosotros aseguramos que la progenie que tengan las características deseables que buscamos en esos animales. ¿Sí? Y para eso nos ayudamos de lo que es la reproducción. Pero aquí nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si damos monta natural, que los animales que nosotros estamos seleccionando para que se crucen, pues por ejemplo, tengan bien alineados los miembros para empezar, ajá, que no tengan problemas de patas, ¿sí? Porque eso va a impedir que el animal monte, por ejemplo, o que la vaca resista el peso del macho, ¿sí? Los aplomos, eso me refería hace rato de la dirección correcta de los miembros, los aplomos es básico también porque también puede interferir en la reproducción. Entonces tenemos que checar todo eso y eso son cuestiones anatómicas. Ajá. Así como también poder valorar el aparato reproductor del macho, porque algunas veces se presentan anomalías en las que el animal no es capaz de desenvainar, por ejemplo, completamente, y eso interfiere con la reproducción.
Ajá, o el tamaño de los testículos, también es importante hacer una medición del tamaño de los testículos para determinar más o menos cuál es la producción de espermatozoides que tiene ese individuo por gramo de testículo. Y esto se puede hacer por medio de una medición de estos órganos. Igualmente también en la hembra tenemos que palpar para ver si no por ahí se está presentando un free Martin, por ejemplo, que también interfiere en la reproducción, ¿sí? Etcétera. Entonces también aquí tenemos que aplicar nosotros, en el caso, por ejemplo, esa sería en la monta natural. En el caso de la inseminación artificial, pues nosotros tenemos que hacer tenemos que meter la mano por el recto, tomar el cuello de lo que es el útero, y de ahí introducir la pipeta por vagina y ir moviendo el cuello para que llegue al útero y poder inseminarla. Sí, pero nosotros tenemos que tener un conocimiento de dónde se encuentran esos órganos para que cuando estemos palpando, no los estamos viendo, pero nos tenemos que imaginar qué es lo que estamos nosotros palpando, qué es lo que estamos nosotros agarrando, ¿sí? Y pues tenemos que tener a fuerzas un conocimiento anatómico de todo esto. La reproducción, la alimentación, aquí ¿sí ya hay relación con la anatomía? Sí, porque si un animal no tiene los suficientes nutrimentos, no puede ni engordar ni producir lo mismo que uno que esté sano. Ajá, ¿alguien más? Y aparte de que cada especie o animal es diferente, cada una requiere diferentes requerimientos nutricionales. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Pues una mala alimentación puede tener consecuencias en algunos órganos. Puede desarrollar deficiencias tanto cuando se quiera reproducir también. Ajá. Pues la alimentación es base para la formación de tejidos, crecimiento de masa muscular, formación de huesos, crecimiento de huesos. Ok, entonces estamos en el entendido de que todo lo que nosotros le proporcionemos al animal como alimento se tiene que traducir en el producto que esté destinado a hacer, ¿no? Esto quiere decir que si es un animal que se dedica a la producción de carne, pues tenemos que darle los elementos necesarios para que desarrolle masa muscular. Ajá. Si es de leche, bueno, también tenemos que dar lo suficiente para que reponga todo lo que se está perdiendo en la reproducción, y sobre todo en lo que sería la producción lechera, ¿no? Para que no baje esa producción, etcétera, etcétera, ¿no? Así con las demás especies. Pero eso que nosotros le proporcionamos al animal, sí, que se va a administrar el sistema digestivo. Ajá. No es lo mismo un animal de estómago simple, como el caballo, el cerdo, ajá, a los rumiantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, pues sabemos que a los animales que tienen un estómago simple podemos proporcionarles alimento más concentrado o concentrado, que pueden aprovechar sin ningún problema, ¿sí? Y en los rumiantes, pues ya sabemos que podemos administrar un alimento fibroso, ¿sí? Que puede ser aprovechado por ellos gracias a la flora ruminal que presentan en su estómago, en el rumen específicamente, ¿sí? Que lo pueden aprovechar.
porque si damos este material fibroso a animales de estómago simple, pues lo único que vamos a lograr es que les dé diarrea, pero no lo van a aprovechar absolutamente para nada. Ajá. Entonces ahí entra también la anatomía, ¿no? Conocer las diferencias, hacer una anatomía comparada entre los animales de estómago simple, los rumiantes, incluso las aves también, para darles los alimentos y los nutrimentos necesarios para su desarrollo y producción. El medio ambiente también entra dentro de estos pilares de la zootecnia y nunca lo debemos, nunca hay que perderlo de vista, porque el medio ambiente siempre va a incidir sobre la salud de los animales. Ajá. Si nosotros creamos un ambiente adecuado, con temperatura, humedad, etcétera, adecuado a la especie, ¿sí? El animal entra en un confort y también ahí en cierta manera nosotros estamos aplicando lo que sería el bienestar animal, que está en boga o que está haciendo un boom actualmente, ¿sí? Porque lo estamos sometiendo, o bueno, no lo estamos sometiendo, sino que estamos proporcionando un medio ambiente en el cual no necesita echar mano de la energía que está utilizando para producir, ¿sí? Si no, de otra manera, si no fuera un medio ambiente adecuado, el animal estaría utilizando esa energía del alimento que le estamos dando, no para producir, a lo mejor sería para perder calor, en caso de que sea un ambiente caluroso, o para generar calor, en caso de que sea un ambiente muy frío. Entonces ahí se está perdiendo lo que nosotros le estamos dando al animal. Y esta incidencia del medio ambiente también puede traer como consecuencia cambios estructurales a nivel celular, de tal manera que pueda dar lugar a lo que conocemos como enfermedad. Y eso pues va en detrimento obviamente de la producción. ¿Sí? Entonces el medio ambiente también juega un papel muy importante. ¿Qué relación tiene con la anatomía? Pues que puede provocar cambios microscópicos que se pueden traducir en cambios macroscópicos en algunos órganos y pues esto no es conveniente. La medicina preventiva, aquí como zootecnistas tenemos también de tener siempre presente que nuestro trabajo es la prevención, y créanme que hay más mérito en la prevención que en curar, ¿sí? Alguien que mantiene a los animales sanos quiere decir que está haciendo su trabajo como debe de ser, ¿sí? Porque si empiezan a presentar problemas de salud, eso quiere decir que no estamos haciendo el trabajo como se debería, ¿sí? Tenemos ahí algunas fallas en las que como zootecnistas estamos fallando. Ajá. Entonces tenemos que hacer medicina preventiva. ¿Cómo? Pues aplicando lo que son vacunas, desparasitaciones, que son prácticas de rutina. Ajá. De eso nadie, ninguno está exento bueno, los que trabajamos en explotaciones pecuarias, no estamos exentos de estas prácticas, ¿sí? Porque son necesarias, ¿sí? La aplicación de vacunas, desparasitaciones son necesarias. Ya la aplicación de otros medicamentos, como son antibióticos y otras cosas, ya son cuestiones terapéuticas, ¿sí? Y eso ya no
se supone que no debe no tenemos que aplicarlas nosotros como zootecnistas, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros tenemos como función principal la prevención. Y al utilizar estos biológicos y estos fármacos, como son, les voy a repetir, las vacunas y los desparasitantes, pues tenemos que saber los sitios en donde los tenemos que aplicar, ¿sí? Si tenemos que aplicar una vacuna por vía subcutánea, por vía intramuscular, tenemos que saber qué sitios son los más adecuados. Igualmente con las desparasitaciones. Muchos son aplicados por medio de inyecciones. Otros son aplicados oralmente. Ajá. Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber esos sitios, los más adecuados, y pues eso está en relación con la anatomía. ¿Sí? La sanidad. ¿Qué es la sanidad? Pues es la prevención de enfermedades, ¿no? ¿De qué manera? O de cualquier otro daño, mediante técnicas. Regularmente son mediante técnicas del mismo personal para poder mantener el lugar pues limpio, se podría decir. Ok, eso sería una forma. Y bueno, aquí en la sanidad vamos a ver que son todas estas prácticas que se realizan para mantener saludable saludable al animal, ¿sí? Ajá, entonces todas estas prácticas que nosotros realizamos para mantener la salud de nuestros animales, ¿sí? Es lo que se conoce como sanidad. Y una de ellas, la que acaba de mencionar la compañera, que es básica, es la limpieza. Ajá. Nosotros no podemos concebirnos como zootecnistas si no tenemos limpieza. Entonces, la limpieza de las instalaciones es una práctica de sanidad. Y es una de las más efectivas. Es una de las más sencillas y de las más efectivas, nada más que muchas veces no lo quieren entender. Ajá. Pero es una de las prácticas más sencillas y más efectivas que se pueden realizar para prevenir enfermedades. Entonces, al prevenir enfermedades, pues bueno, no va a haber cambios o no va a haber problemas de salud, cambios a nivel celular o a nivel celular, que para provocar enfermedades. Y finalmente la economía. ¿Alguien me puede decir si hay alguna relación con la anatomía? Sí, porque, no, con la anatomía no, sí, porque dependiendo obviamente de lo que se encuentre en el lugar, va a depender de zonas para adquirir esos animales. Y aparte el grado se le podría decir, lo que invirtieron en los animales también va a definir, porque no es lo mismo un animal que tenga una alimentación completamente balanceada y que se la hizo alguien con una dieta específica, a otros que los dejan al pastoreo libre. No va a ser lo mismo la cantidad que va a aumentar en su masa, tampoco va a ser obviamente igual a la anatomía, los órganos no van a estar en las mismas condiciones, no van a producir lo mismo y la calidad de carne obviamente va a ser completamente diferente. Y aparte que mientras más economía tengan, tienen acceso a mayor tecnología, sí, mayor tecnología incluso en la reproducción. Puede ser que estén más posibilitados a una reproducción de inseminación a una monta. Ok. Entonces, como pueden ver, prácticamente todos los pilares de la zootecnia están en relación con la anatomía. ¿Sí?
Y se supone que aplicando nosotros perfectamente todo esto, como debe de ser, podemos considerarnos unos excelentes zootecnistas. Sí, aplicando todos estos pilares que ustedes van a ir aprendiendo en el curso de la especialidad. Sí. Entonces, yo les aseguro que hay excelentes profesores de genética, aunque me caigan mal, pero hay que reconocer que hay excelentes profesores de genética, de reproducción. Los de reproducción están aquí en la sección de fisiología. Sí, también hay de alimentación, de nutrición. Ajá. En lo que viene siendo estas materias de medicina preventiva y sanidad también están en la sección de fisiología. Y bueno, también está la parte económica. También hay profesores que dan la parte de estas áreas que sería la economía. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a repetir, aplicando correctamente todos estos pilares, podemos considerarlos unos excelentes zootecnistas. Bien, esos son los pilares de la zootecnia y su relación con la anatomía. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, pues yo nomás como mención que creo que todos estos pilares se van relacionando uno con otro, así consecutivamente como se ha ido avanzando. Porque pues siento que genética se aúna a reproducción, alimentación y así sucesivamente. Y en la parte de economía mencionaban, creo que como bien representa un coste total de, por ejemplo, de la alimentación hacia carne en todas las especies, me parece que un 60, un 70%, ¿no? Entonces ese es como que mi criterio donde entra esta parte de economía y entre más en el manejo de dietas, cuando más se reduzcan gastos o precios de insumo por kilo, pues creo que generas mucho más ganancia y obviamente se ve reflejado. Solo era eso, profe. Ok, muy bien. Sí, claro que sí. Ahí están, todo está relacionado. Si no estuviera relacionado, no tendría ningún sentido. ¿Sí? Entonces todo esto se va a ir, ustedes lo van a ir viendo paulatinamente en el transcurso de la especialidad. Ajá. Y aquí, bueno, aquí sí cabe mencionar que las materias básicas son importantes. Ajá. Y ya después, cuando ustedes vean las aplicativas, se van a dar cuenta de la importancia de estas materias básicas. Ajá, porque nada más es aplicación de lo que ya supuestamente sabemos. ¿Sí? Bien, entonces está lo que es la genética, ¿sí? El fenotipo. Es importante valorarlo y así nos podemos dar cuenta que cuál es el potencial del animal valorando estructuras anatómicas de los animales, la reproducción, ya sea monta natural, les decía yo, es importante aquí los aplomos, o sea, la correcta dirección de los miembros, las patas sobre todo hay que cuidarlas, las pezuñas, ¿sí? Porque si no el macho por el dolor, aunque tenga muchas ganas, no va a montar, ¿sí? Y la hembra, si en el caso de que tenga problemas de patas, pues no va a aguantar al macho y se va a caer. Entonces, pues eso interfiere en la reproducción. O como les mencionaba, hay que revisar el aparato reproductor del macho para ver si no tiene algún problema en desenvainar. Ajá. Igualmente hay que hacer revisión de testículos,
porque pueden ser pequeños. Ajá, y entonces eso pues nos indica de que no se están produciendo los espermatozoides suficientes como para poder preñar a un animal. Y también el aparato genital, porque les vuelvo a repetir, en gestaciones gemelares, puede haber la presencia de un Free Martin en el que pues en los genitales externos parecería ser hembra, pero si hacemos una palpación puede presentar glándulas seminales. Ajá, y entonces eso es una hembra infértil, ¿sí? Es una quimera, se les conoce como quimeras. Es una hembra infértil, y si no se detecta a tiempo, pues lo podemos dejar crecer, y ya cuando llega a la etapa de reproducción nos damos cuenta de que no sirve para la reproducción, y ahí se pierde ese animal, se pierde dinero también. La inseminación artificial, tenemos que hacer debemos de tener un conocimiento de lo que es el aparato genital de la hembra, ¿sí? Para saber qué es lo que estamos palpando, a dónde está, dónde lo podemos localizar, para así poder nosotros introducir lo que es la pipeta de inseminación y hacer una buena inseminación, ¿sí? Que no está sencillo, pero con la práctica es fácil entenderlo, o es fácil realizar esta práctica. La alimentación en cerdos, bueno, no en cerdos, en todos los animales, ya vimos cuál es la importancia. La medicina preventiva con vacunas, desparasitaciones, etcétera. Ajá, y así es. Bien. Hay principios morfológicos que se tienen que cumplir, que cumplen todos los animales. No se escapan de esos principios. Ningún mamífero se escapa de estos principios. Ajá. Y esa va a ser su tarea de hoy. Ajá. Tienen que buscar estos 4 principios. Sí. Se conocen como principios morfológicos, y hay que los tienen que buscar. Pueden encontrar en internet, o si quieren hay un capítulo en el CISON donde tratan de esto. Ajá. Con respecto a esto que les menciono del CISON, posteriormente voy a hacer un equipo en Teams de anatomía con 2 grupos, y ahí voy a poner material que vamos a utilizar durante el curso, sobre todo el programa de estudios. Ahí también lo van ustedes a ver, para que vayan viendo los temas que se ven durante el curso. Y ahí viene algo de bibliografía.